Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María Quijada, estudiante del séptimo trimestre de Comunicación Social, y a continuación mi ponencia sobre la relevancia de la semiología para el desarrollo del proceso de la comunicación. Umberto Eco nació en Alessandria, Italia, en el año 1932. Estudió filosofía en la Universidad de Turín, donde se graduó en 1954. En 1956 publicó su primer libro, La estética de Tomás de Aquino, que lo consagró como un destacado estudioso de la estética medieval. Fue medievalista, filósofo, semiótico, novelista, crítico cultural, comentarista político y social italiano. Es mejor conocido por sus novelas El nombre de la rosa y El cementerio de Praga. También fue un prolífico ensayista y académico, escribiendo una amplia gama de temas que incluyen la estética, la semiótica, la lingüística, la filosofía y la cultura. En la década de 1960, Eco comenzó a desarrollar su interés por la semiótica, el estudio de los signos y los símbolos. Publicó varios libros influyentes sobre la semiótica, entre ellos La obra abierta en 1962 y La estructura ausente en 1968. Estos libros ayudaron a establecer la semiótica como un importante campo de estudio. En las humanidades, Eco murió en Milán, Italia, en el 2016, a la edad de 84 años, dejando viuda a su esposa y sus dos hijos, Carlota y Stefano. Cultura de masas. Umberto Eco, el renombrado semiólogo y filósofo italiano, dedicó gran parte de su obra al estudio de la cultura de las masas, analizando sus características, impactos y significados en la sociedad contemporánea. Eco consideraba que la cultura de masa surgida a raíz de la industrialización y la masificación de los medios de comunicación había transformado radicalmente la forma en que consumíamos y producíamos la cultura. Uno de los aspectos más relevantes de la cultura de masa, según Eco, es la capacidad de estandarizar los productos culturales, creando una especie de cultura global que trasciende las fronteras nacionales y culturales. Esta estandarización se logra a través de la producción en series de bienes culturales, como películas, música, programas de televisión y productos de consumo. Eco también destacó el papel de los medios de comunicación en la difusión de la cultura de masas. Los medios como la televisión, la radio y los periódicos se encargan de transmitir los mensajes culturales a una amplia audiencia, contribuyendo a la transformación de patrones de consumo y estilos de vida homogéneos. El fenómeno semiótico es la relación entre un signo y su significado. Eco cree que un fenómeno semiótico es una relación compleja que se ve afectada por una variedad de factores. Estos factores incluyen el contexto en el que se produce el signo, el significado que se le da al signo por el intérprete y el significado que el signo tiene para la cultura en la que se produce. Eco exploró el fenómeno semiótico en su libro La teoría de los signos, en el año 1976. En este libro, Eco estudió las diferentes formas en las que los signos pueden producir un significado. Eco también discutió diferentes tipos de signos y cómo se pueden clasificar. El fenómeno semiótico es un concepto importante porque nos ayuda a comprender cómo los signos producen un significado. Al comprender cómo los signos producen un significado, podemos aprender más sobre cómo funciona la comunicación y cómo se interpreta su significado. El Tratado General de la Semiótica. Este libro fue publicado en 1975. Es una obra fundamental sobre la semiótica, que es la disciplina que estudia los signos y su interpretación. En él, Eco propone una teoría general de la semiótica, que abarca desde los fundamentos filosóficos de una disciplina hasta sus aplicaciones en diversas áreas del conocimiento, como la literatura, el arte, la comunicación y la cultura. El libro se divide en tres partes. La primera parte es Fundamentos, que presenta una introducción a la semiótica, su historia, sus principales conceptos y sus métodos. La segunda parte, que se llama Signos, analiza los diferentes tipos de signos, desde los signos naturales hasta los signos artificiales. Y por último, la tercera parte, que es la semiótica de la cultura, que aplica la semiótica a la interpretación de los fenómenos culturales como el arte, la literatura y la publicidad. Símbolos y culturas de masas. Este libro fue publicado en 1964. Es una colección de ensayos sobre los símbolos y su papel en la cultura de masas.
En los ensayos, Eco analiza los símbolos de diversas culturas, desde la cultura medieval hasta la cultura contemporánea. El libro se divide en dos partes. La primera parte se llama Símbolos y cultura medieval, que analiza los símbolos de la cultura medieval como los símbolos religiosos, símbolos políticos y símbolos sociales. La segunda parte se trata de los símbolos y la cultura de masas, que analiza los símbolos en la cultura contemporánea como los símbolos de los medios de comunicación, los símbolos de la publicidad y los símbolos de la cultura popular. La estructura ausente. Este libro fue publicado en 1968. Es una colección de ensayos sobre la literatura y la semiótica. En los ensayos, Eco analiza los diferentes aspectos de la literatura, desde la estructura narrativa hasta la interpretación de los textos literarios. El libro se divide en dos partes. La primera parte trata de la estructura del texto, que analiza la estructura narrativa y los elementos de la narración. La segunda parte consta de la interpretación del texto, que analiza los diferentes enfoques de la interpretación de los textos literarios. A continuación se presentan algunos ejemplos específicos de escenarios comunicativos en los que puede aplicarse la teoría de Eco. En los medios de comunicación, la teoría de Eco puede utilizarse para analizar los mensajes transmitidos por los medios de comunicación, como la televisión, la radio o la prensa e Internet. En este contexto, la teoría se puede aplicar para estudiar, por ejemplo, el uso de los signos en la publicidad, las propagandas políticas o la construcción de la realidad social. Otro ejemplo claro es la publicidad. La teoría de Eco puede utilizarse para analizar los mensajes publicitarios, ya sean impresos, audiovisuales o digitales. Yuri Lotman. Fue un destacado semiólogo estonio-ruso, profesor de literatura rusa y cultural, y uno de los fundadores de la escuela de Tartu, Moscú, un grupo de académicos que aplicaron la semiótica al estudio de la cultura. Es conocido por sus contribuciones a la semiótica cultural, la teoría de la cultura y la literatura comparada. La escuela de Tartu, Moscú. La escuela de Tartu, Moscú fue un grupo de académicos que se reunieron en torno a Lotman en la Universidad de Tartu en Estonia en la década de 1960. El grupo se dedicaba al estudio de la cultura como un sistema semiótico y aplicó sus ideas a una amplia gama de temas, incluyendo la literatura, el arte, el folclore y la historia. La semiótica cultural. Lotman definió la semiosis como la capacidad de información para generar información nueva y la consideró como el motor de la cultura. Argumentó que la cultura es un sistema dinámico de signos que se crean, interpretan y reinterpretan constantemente. La semiótica de la cultura, también conocida como culturología, es una disciplina que estudia los sistemas de significación creados por una cultura. Se centra en el análisis de los signos, los símbolos y los significados que lo conforman, las diferentes manifestaciones culturales como el cine, la mitología, la literatura, el arte, la música y la moda, entre otras. El objetivo de la semiótica de la cultura es comprender cómo los sistemas de significación transmiten los significados y cómo estos significados influyen en la cultura y la sociedad. Para ello, la semiótica de la cultura utiliza una serie de herramientas y conceptos como la semiosis, la estructura, la función y el contexto. La semiótica del cine es una rama de la cultura que se centra en el análisis de los signos y los significados en el cine. El cine es un sistema de comunicación complejo que se utiliza para una variedad de signos, como la imagen, el sonido, el movimiento, entre otras. La semiótica del cine puede utilizarse para analizar diferentes aspectos de las películas, como su narrativa, la puesta en escena, la dirección, la interpretación, etc. Por ejemplo, la semiótica del cine puede utilizarse para analizar cómo los personajes, los escenarios y los objetos son utilizados para transmitir significados. La semiótica de la mitología. La semiótica de la mitología es una rama de la semiótica de la cultura que se centra en el análisis de los mitos. Los mitos son relatos tradicionales que explican el origen del mundo, los fenómenos naturales y las relaciones sociales. La semiótica de los textos literarios es una rama de la semiótica de la cultura que se centra en el análisis de los signos y los significados en los textos literarios.
Los textos literarios son textos que utilizan el lenguaje como sistema de significación para crear mundos imaginarios. La semiótica del arte es el estudio del significado del arte. Se ocupa de cómo el arte comunica significados a través de signos y símbolos. Un ejemplo clásico de la semiótica del arte es el cuadro de Leonardo da Vinci, la Mona Lisa. La sonrisa de la Mona Lisa es un signo que puede interpretarse de muchas maneras. Algunos creen que es una sonrisa de felicidad, otros creen que es una sonrisa de misterio o incluso una sonrisa de burla. El significado de la sonrisa es subjetivo y depende de la interpretación del espectador. En el teatro, los diálogos y las acciones pueden interpretarse como signos de emociones o ideas. Por ejemplo, una línea de diálogo como te amo puede interpretarse como un signo de amor, mientras que una acción como matar a alguien puede interpretarse como un signo de violencia. Semiósfera, que es la semiótica de la cultura, del texto, de la conducta y del espacio. La semiósfera es un concepto clave en la semiótica de Lotman. Se refiere al espacio semiótico dentro del cual se producen y circulan los signos. Cada cultura tiene su propia semiósfera, definida por sus propios sistemas de signos y reglas de interpretación. La semiósfera de una cultura puede ser permeable o impermeable, permitiendo o limitando la entrada de signos y significados externos. Y por último tenemos a la semiótica y la cibernética. Lotman también exploró las conexiones entre la semiótica y la cibernética, la ciencia de la comunicación y el control en sistemas complejos. La cibernética proporcionó a Lotman un marco para comprender cómo los sistemas de signos se autorregulan y se adaptan a nuevos entornos. Muchas gracias por su atención.